hicieron en la semana fue si los ángeles se pueden volver a revelar. Y yo creo que no. Aparentemente, pues ellos ya pasaron su periodo de prueba y los ángeles que ahora existen pertenecen a los ángeles escogidos de Dios, que como vimos la semana pasada, pues no pueden pecar. Dice en 1 Timoteo 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. O sea, aquí Pablo está hablando con Timoteo y está haciendo una referencia a ángeles escogidos. Entonces, suponemos que ya los ángeles que ahora están al servicio de Dios ya no pueden revelarse. Otra de las preguntas que me hicieron a lo largo de la semana fue si existe el ángel de la guarda de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Bueno, no existe tampoco una clara enseñanza al respecto, ¿no? Es verdad que los ángeles nos protegen, eso sí, es un hecho que está explicado en toda la Biblia. Y, por ejemplo, en el Salmo 91, en el versículo 11 y 12, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. De este tipo de versículos acerca del cuidado que los ángeles tienen de nosotros, hay muchas versiones, muchas referencias, perdón. Y en Mateo 18:10 dice así, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, aquí como que nos da a entender acerca de una protección especial de los ángeles hacia los niños. No olvidemos que los ángeles son espíritus ministradores, como dice en Hebreos, ¿verdad? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, es decir, de nosotros. Y entendiendo que los ángeles no son omniscientes ni independientes, están bajo el mando de Dios y estos están constantemente en su presencia, es probable que Dios los pueda enviar en algún momento determinado para auxiliarnos, pero no es clara la idea de que cada uno tenga así un ángel especialmente de la guarda junto a nosotros. Algunos han interpretado, por ejemplo, el pasaje donde Pedro es encarcelado y después es librado por ángeles y llega a la casa donde estaban todos reunidos, donde le dijeron, cuando él tocó la puerta, le dijeron a esta muchacha que abrió la puerta, a Rode, le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Es decir, algunos han interpretado esto como si Pedro tuviera un ángel asignado, pero esto no es concluyente. Puede ser que sus condiscípulos estuvieran pensando no en un ángel personal que tuviera Pedro, sino en un ángel cuidando a Pedro para esa ocasión. Entonces, la respuesta acerca del ángel de la guarda es que pues no es concluyente. Otra pregunta que me hicieron fue respecto a que si los ángeles pueden intervenir en nuestras vidas, y sí, esto es muy claro. Tanto ángeles buenos como ángeles malos están interviniendo constantemente en nuestras vidas. Y la pregunta sería, bueno, ¿cómo saber que esta persona que me está ayudando, o cómo saber que cierta presencia es un ángel? Pues no lo sabemos. Recuerden lo que vimos la semana pasada en Hebreos 13:1, donde dice que algunos han hospedado ángeles
sin darse cuenta que eran ángeles. Lo que pasa es que esto se ha vuelto así como muy popular. Yo me acuerdo de una película que vi en la que una persona se salva de un accidente automovilístico y entonces alguien que se acerca para ver lo que pasó dijo, no, es que un ángel estuvo aquí porque vio junto al auto una pluma. Bueno, ya les dije que los ángeles no tienen alas, por lo tanto tampoco tienen plumas. Entonces, la presencia de los ángeles es muy difícil saber cuándo estuvieron o cuándo no estuvieron. No hay forma de saberlo. Tal vez podamos sospecharlo, pero en la Biblia no hay una información al respecto, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces no hemos visto y oído que realmente un auto queda completamente destrozado y los pasajeros salen ilesos? Y desde luego ahí podemos ver la mano de Dios que seguramente estuvo actuando a través de sus poderosos ángeles. Entonces, recordemos que los ángeles generalmente actúan en forma invisible. Lo hacen por el impacto que pueden causar en los hombres. Pero esto no contradice el hecho de que se puedan materializar o intervenir en nuestras vidas de mil maneras que no nos podemos imaginar. Ahora bien, recuerden que en este tema de los ángeles y en otros más, hay preguntas que definitivamente no podemos contestar. Solo podemos atar los cabos sueltos que están esparcidos por toda la Biblia, pero en algunos casos no podemos ser dogmáticos. Bueno, dentro de las materias de la teología sistemática, existe una que se llama angelología, que precisamente trata de todo el estudio de los ángeles en general, y pues de lo cual hemos estado estudiando algunas cosas desde la semana pasada. Dentro de esta rama de la angelología, dentro de esta materia de la angelología, existe una rama que se llama satanología, que estudia concretamente pues, la actividad de Satanás y los demonios. Es decir, la angelología abarca el estudio de los ángeles en general, ángeles buenos y ángeles malos, pero la satanología estudia concretamente la actividad de Satanás y los demonios. Entonces, nosotros estamos viendo así pues unas pinceladas, un panorama general de ambas disciplinas, porque en esta mañana estudiaremos, como les decía también a vuelo de pájaro, la parte que corresponde a Satanás y sus demonios. Ahora tú me dirás, bueno, ¿por qué es importante estudiar esto? Pues precisamente es importante para poner en evidencia la existencia de uno de los grandes enemigos del hombre, que es precisamente Satanás y sus siervos, los demonios. Ya que precisamente una de las mejores estrategias de Satanás son estas. En primer lugar, hacerle creer al hombre que él no existe, ¿verdad? Que él, Satanás, es un concepto medieval, que ya es algo pasado de moda, ¿verdad? Que no tenemos por qué pensar en él y que este tipo de pensamientos no caben en nuestro mundo científico y moderno en el cual ahora vivimos. Esta es una estrategia de Satanás, hacerle pensar al hombre que no existe. La semana pasada estaba viendo un programa de los mejores francotiradores del mundo y pasan un video de un canadiense que estaba en combate en Irak y vio a unos enemigos a la distancia. Entonces él hizo 2 tiros de prueba
que fallaron y solo se veía el polvo que sacaron los disparos en la tierra. En el video se ve que estos yihadistas se dan cuenta de que algo pasa, pero como no ven nada y se sienten seguros en la ladera alejada de todo, siguen caminando. El francotirador hace los últimos ajustes y ya solo se ve cómo el enemigo es atravesado por una bala calibre 50 a casi 3,5 kilómetros de distancia. Que iban a ver, ¿verdad? Y lo que, por cierto, ha establecido un récord mundial. Entonces, es importante darnos cuenta de que por el hecho de que no veamos a Satanás, no quiere decir que no exista. Otra estrategia de Satanás es hacerle creer al hombre que él no es, que él es lo que no es. Es decir, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que poner a los espíritus a prueba si son de Dios o si no lo son. Es una realidad que nosotros vivimos en un mundo espiritual donde se están moviendo muchísimas cosas sin que a veces nosotros seamos capaces de detectar. Entonces a Satanás le interesa presentarse como algo que él no es. Fíjense lo que dice en 1 de Juan 4:1. Aquí Juan nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, no todos los espíritus son buenos. Es exactamente lo que nos quiere enseñar este versículo. Por eso, aquí Juan nos dice que nosotros los probemos. Esto es importante, muy importante, porque como les decía hace rato, el mismo Satanás, otra de las estrategias de Satanás es disfrazarse como ángel de luz. Es decir, él es un ángel de las tinieblas, pero a él le encanta disfrazarse como lo que no es, como un ángel de luz. Y dice en 2 de Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, fíjense, lo dice claramente, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No que él sea un ángel de luz, sino que él se disfraza como un ángel de luz para engañar. Entonces, dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, Satanás tiene esta estrategia también. No solamente hacernos creer que no existe, sino hacerse pasar por lo que no es. A Satanás también le encanta que pensemos que él es ese diablito inofensivo y chistoso que viste de rojo, que tiene cuernos, cola de flecha y que trae un trinche en la mano para molestar a la gente. Esto, aunque parezca ridículo, es una táctica verdaderamente brillante. Porque si tu enemigo te convence de que no existe o de que no es tan peligroso, se puede meter hasta la cocina. Mucha gente que subestima su poder, su existencia,
hasta se pone a curiosear o jugar con cosas que no debería tocar. Por mencionar algunas, pues la clásica Ouija, ¿verdad? La lectura de cartas. Ahora que se cayó el metro de la línea 12, yo creo que esta persona se hizo famosa, porque cada vez que tomaban la toma del metro, salía un letrerito en un poste colgado así, y decía, lectura de Coco, teléfono tal. No sé si lo vieron, salió como 100,000 veces esta persona ya de ser millonaria. Le hicieron publicidad gratuita. Lectura de Coco. Yo no sabía ni siquiera que existía eso, ¿no? Sé, por ejemplo, que se pueden leer las cartas, que se lee el café, que se tiran los caracoles, que se usan los péndulos, los amuletos. Bueno, la lista es interminable. El punto es que todo tipo de meditaciones también que pretenden poner en blanco la mente, como la meditación trascendental, como la yoga y todo este tipo de cosas, pues son instrumentos de Satanás. Todo lo que tiene que ver con la parapsicología, lo esotérico y el ocultismo son las puertas por donde Satanás y sus demonios pueden hacerse presentes en tu vida. Así que no hay que meterse con ese tipo de cosas, no hay que experimentar con ese tipo de cosas, porque definitivamente desde los principios de la historia Dios las condenó. Entonces, mucha gente que ignora quién está detrás de todo esto, de pronto comienza a sufrir daños e incluso hasta enfermedades inexplicables, sin saber nunca de dónde vino su ruina ni quién la causó. Entonces, esto es algo que son estrategias de Satanás. Un día, dice la Biblia, que Dios le preguntó, esto está en Job 1:7, dice la Biblia que un día Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y este le respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Wow, esto es tremendo. O sea, si tú lo lees con calma, aquí de esta forma, Dios nos está hablando de esta realidad, de la realidad de que Satanás y sus demonios están presentes en la actividad humana. En Apocalipsis 12:10, la Biblia le llama a Satanás el acusador de los creyentes. Dice, entonces se oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, estos versículos nos están señalando dos grandes verdades. En primer lugar, que Satanás está más presente en nuestras vidas de lo que a muchos les gustaría admitir. Y también que cuando fallamos, Satanás va y nos acusa constantemente con Dios. Bueno, los ángeles caídos, los demonios, tienen en general las mismas características que todos los ángeles. Como les dije hace rato, ellos no son omnipresentes, es decir, ellos no pueden estar en todas las partes a la vez. No son omnipotentes, es decir, no tienen poderes ilimitados.
no son omniscientes, o sea, no lo saben todo, de tal forma que están limitados. Y esto nos debe de llevar a concluir que no debemos caer tampoco en el extremo de ver detrás de todo a un demonio. Hay gente que ha caído ya en el extremo de decir que detrás de todo ve un demonio. No, esto no es así tampoco. Aunque, como lo estamos estudiando, tampoco podemos ignorar su presencia. Después de saber que Satanás se anda paseando por toda la tierra, es difícil evitar que surjan en nosotros pues una serie de sentimientos encontrados que van desde el temor hasta la intriga. Lo queramos creer o no, Satanás es un ser real y cercano que influye en nuestras vidas y en el devenir del mundo. Voy a comenzar a hablar de su origen, de quién es Satanás, de cómo es él, y me extenderé un poco más en decir cómo trabaja él y sus secuaces, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el origen de Satanás? Es importante saber que Satanás tuvo un origen. ¿Por qué es importante determinar el punto de partida de su existencia? Porque es importante establecer el comienzo de su actividad y para puntualizar sobre todo que él es un ser creado, es decir, él no ha existido desde siempre. Él fue un ser creado. Veremos que de ser un lucero del alba que habitaba en las regiones celestes, pasó a ser el príncipe de las tinieblas, que ahora también se mueve en las esferas terrestres. ¿Quién creó a Satanás? Satanás fue la máxima creación de Dios. Pero él no fue creado como Satanás, sino que fue creado como un lucero de la mañana. Es decir, Satanás fue creado como un querubín, como un ser angelical. Y fue creado para fines buenos, para glorificar a Dios. Él era prácticamente la mano derecha de Dios en todos los aspectos. Y si tú te pones a leer la Biblia, la forma como se le describe es única. No hay otro ser que haya tenido las características ni el lugar privilegiado que Satanás tenía en el cielo. Para describir a Satanás, los profetas Isaías y Ezequiel se refieren a él como el espíritu que estaba detrás de Nabucodonosor y del rey de Tiro. Es decir, estos pasajes describen al ser humano que estaba usando Satanás. De la misma forma como alguna vez se escondió detrás de la serpiente para tentar a Eva, o cuando se escondió detrás de Pedro para tratar de estorbar los planes de Jesús. No sé si recuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. No lo dijo porque Pedro fuera Satanás, sino porque Jesús sabía que Satanás estaba detrás de Pedro. Leamos este pasaje que está en Mateo 16, versículo 22 y 23, y dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, es decir, a Jesús,
comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, al leer este pasaje, descubrimos una forma de operar de Satanás, usando en muchos casos al hombre para sus propios fines. Sin embargo, estos pasajes no solo descubren su modus operandi, sino que nos hablan del carácter mismo de este ser. Como les dije hace rato, el profeta Isaías y el profeta Ezequiel hablan muy concretamente de Satanás. Vayamos pues al libro de Ezequiel, al capítulo 28, versículos 12 en adelante. Dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Es decir, aunque está usando aquí al rey de Tiro, realmente está describiendo al ser que estaba detrás del rey de Tiro, y le empieza a dar una serie de calificativos hablando de Satanás. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esto quiere decir que Satanás era el ser más perfecto y sabio de toda la creación. Si nosotros pudiéramos ver a Satanás, lo más probable es que nos cautivaría, pero por su belleza. Aunque quizás una belleza perversa y llena de maldad. Dice el versículo siguiente, el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, es obvio que el rey de Tiro nunca estuvo ahí. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, aquí Dios está diciendo: tú estuviste en el huerto del Edén. Y dice además: ¿y cómo te vestí? Empieza a dar una descripción tremenda. Y dice: ¿y de qué manera te recibí en este mundo cuando fuiste creado? Continúa el versículo 14 diciendo: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Entonces aquí nos está dando el rango angelical que tenía Satanás, que era el máximo. Él era un querubín grande, ¿verdad? Esta palabra en hebreo quiere decir ungido, la palabra que se le aplica al Mesías, porque él también fue un escogido de Dios. Y sigue describiendo a Satanás y dice: protector le llama. Y en hebreo esta palabra quiere decir el que dirige. De tal forma que Satanás era el jefe supremo de las fuerzas angelicales. No solo estuvo en el Edén,
sino que también estuvo en el santo monte de Dios. Y dice, y en medio de las piedras del fuego te paseabas. Esto simboliza que Satanás estaba en la santa presencia de Dios. Entonces, si te puedes dar cuenta, estas características no encajan en ningún ser humano, sino solamente en ese ser que Dios creó y al cual le puso un nombre, le puso Lucero, Lucifer, que quiere decir estrella del alba o hijo de la mañana. Todo iba bien en esta creación extraordinaria de parte de Dios, hasta que de pronto aparece en el versículo 15 lo siguiente. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Todo iba bien, pero aquí hay una palabra de inflexión, ¿verdad? Dice, hasta que se halló maldad en ti. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta de que hubo un giro completamente en la vida de Satanás. Hubo un cambio que también vamos a seguir estudiando y ahora nos vamos a ir al profeta Isaías, que nos da también una descripción acerca de Satanás. Estoy en el capítulo 14 de Isaías y voy a leer del versículo 12 al 14. Entonces, aquí Isaías también sigue refiriéndose a Satanás. Y nos explica qué fue lo que pasó con Satanás en ese hasta que se encontró en ti maldad. Dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Entonces aquí Isaías empieza a decir, tú, Satanás, decías en tu corazón, es decir, él empezó a concebir el mal en su corazón, en empezar a desear algo que no era para él, a pesar de tener tanto, él quería más. Y esto es precisamente, como les decía, lo que nos habla de Satanás. Él era una persona egoísta, porque toda persona egoísta tiene tres expresiones predilectas, ¿verdad? Es mío, para mí y yo. Si tú quieres detectar cuando una persona es egoísta, él va a estar hablando constantemente o va a actuar de acuerdo a estas expresiones. Es mío, para mí y yo. Y aquí vemos cómo Satanás tenía 4 yo en su corazón. El primero dijo, yo subiré al cielo. O sea, imagínate lo que esto implica. Aquí está diciendo que él quiere estar a la altura de Dios. Después dice, en el versículo 13 dice, yo levantaré mi trono. Es decir, aquí está hablando de que él quería quitar a Dios de su trono para ponerse él en su lugar. Porque después dice, yo me sentaré, hablando de ese trono,
Y dice al final, en el versículo 14, y yo seré semejante al Altísimo. ¿Qué fue lo que pasó? Dice el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Es decir, la intención de Satanás de darle un golpe de estado a Dios terminó con su condena al infierno. Tú puedes decir, bueno, ¿cómo es posible que Dios haya permitido esto? Si Dios no hubiera permitido esto, ahorita quizás estaríamos en otras condiciones en las que estamos. Pero he de señalar que una de las características de Dios es que Él nunca ha tenido, al hacer su creación, Él nunca ha tenido el propósito de hacer robots. Robots que le sirvan ciega e incondicionalmente, porque esto no tendría ningún valor. Cuando pensó en crear a los ángeles y al hombre mismo, los hizo libres. Él creó seres que pudieran tomar libremente la decisión de amarlo. Porque el verdadero amor surge no de la coerción, no del interés, no de la conveniencia, sino de la libre decisión de amar. Este es el verdadero amor. Este es el amor que Dios aprecia de todas las criaturas que libremente han decidido amarlo. Como empezamos a leer, ¿verdad? En Ezequiel 28:12, nos dice también esto, ¿verdad? Dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Es decir, aquí Ezequiel también nos reitera qué fue lo que movió a Satanás a entrar en este punto de rebeldía. Sin duda, Satanás quería el lugar de Dios. Él siempre quiso ser como Dios. Y si nos vamos un poquito más atrás, en el capítulo 3 de Génesis, se nos dice que al hombre también le pasó por la mente ser como Dios. En ambos casos, ¿qué pasó con ellos? Les ganó la codicia. Y en su codicia decidieron mal. No se conformaron con lo que eran, ni para lo que habían sido creados. Este pensamiento fue precisamente su perdición. Y entonces los dos corrieron con la misma suerte. Fueron expulsados de la presencia de Dios. El hombre fue sacado del lugar perfecto donde vivía, ¿verdad? Y perdió muchas cosas. La tierra fue profundamente afectada, entró el pecado, todo se corrompió. Y Dios tuvo que arreglar todo este desastre. Satanás también fue expulsado. Y también fueron expulsados del cielo la tercera parte de los ángeles que siguieron a su líder. Y a partir de ese momento, esta tercera parte de ángeles rebeldes se convirtieron en demonios, en ángeles caídos, en espíritus rebeldes, y vinieron a conformar lo que es ahora el ejército de demonios, el ejército de Satanás. Dice así en Apocalipsis 12:4. Está hablando de Satanás, y aquí en el versículo anterior lo menciona como el gran dragón escarlata.
Y dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo se refiere a los ángeles. Y los arrojó sobre la tierra. Entonces, como les decía hace rato, a partir de la rebeldía de Satanás, del cambio en su corazón, Satanás dejó de ser Lucero, hijo de la mañana, y su nombre fue cambiado al de Satanás, que significa el adversario, el que se opone. Entonces aquí vemos algo tremendo, porque él dejó de ser el hijo de la mañana, dejó de ser un súbdito de Dios y se convirtió en un rebelde exiliado. Y a partir de ese momento, la tierra se convirtió en el escenario para la contienda entre principados y potestades, donde se lleva a cabo una guerra espiritual que tendrá su culminación hasta el final de los tiempos. Satanás fue creado para estar al servicio de Dios. Y aunque el servicio ha cambiado, ¿verdad?, de ninguna forma está a la altura de Dios. Hay personas que creen que existe una guerra así entre Satanás y Dios en las mismas circunstancias, pero Satanás de ninguna forma está a la altura de Dios. Él es una creación de Dios y nunca lo creado será superior a su creador. Esto quiere decir que Satanás está limitado en su actuar. Y esto lo vemos en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Job vemos cómo Dios limitó a Satanás el daño que se le iba a causar a Job. Entonces, vemos en todo momento que Dios está limitando el actuar de Satanás. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Este es un tema un poquito largo. No sé cuántas semanas me vaya a llevar de desarrollarlo, pero creo que esta información que les he dado es suficiente como para que ustedes mediten en esto, ¿no? Y yo te hago una pregunta. ¿Eres lo suficientemente consciente de que en la tierra existe una guerra espiritual? Quizás no seas consciente, quizás nunca supiste que esto existía, pero existe. En el mundo se está llevando a cabo una guerra espiritual entre Satanás, los demonios y los creyentes. Una guerra que solamente terminará hasta el final de los tiempos. Una guerra en la que tú y yo estamos involucrados. Una guerra en la cual nosotros quizás deberíamos de ser participantes activos. ¿Qué es lo primero que necesitamos para ser participantes activos? Pues en primer lugar, saber de que existe esta guerra. Esto lo explicaré más adelante, pero te dejo esto así de tarea para que tú seas consciente de que esto existe actualmente. Bueno, por lo pronto me despido de ustedes, diciéndoles como siempre que Dios los bendiga y Maranatha.